buenos días, Venezuela. Bienvenidos a todo este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Una gran cantidad de noticias en esta madrugada del miércoles 28 de octubre. Se produce la primera locución pública del dirigente Leopoldo López desde Madrid. Interesantes los conceptos emitidos en esta rueda de prensa, celebrada a las 6 de la tarde hora de Madrid, 1 de la tarde hora de Caracas. También hay una información delicada, preocupante, sobre la descarga en Maiquetía de un avión iraní sancionado por la OFAC, sancionado precisamente por haber transportado material bélico a grupos violentos. Nos dice la gente del Pitazo que al menos 10 camiones con contenedores y aproximadamente un equipo de 36 personas realiza la descarga del avión de la aerolínea iraní Swiss Far Air, que aterrizó a las 4:45 p.m. del martes 27 de octubre en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Hay, repito, diversidad de noticias importantes. Ahora hay una muy urgente que tiene que ver con la desaparición del periodista Roland Carreño. Ayer informamos en este programa que, de acuerdo a un tuit emitido por el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, supuestamente estaría Roland Carreño en el SEBIN, en el helicoide. No fue así. Roland Carreño estuvo desaparecido hasta altas horas de la tarde de ayer, cuando por fin el ministro de Comunicación del régimen, un señor de apellido Ñáñez, confirma que había sido detenido y posteriormente unos tweets del fiscal general de Maduro, el fiscal general designado por la irrita Asamblea Nacional Constituyente, confirmó también que dijo algunas cosas preocupantes. Dijo que había sido detenido en flagrancia, sin explicar en la comisión de qué delito habría sido detenido supuestamente Roland Carreño. En segundo lugar, dijo que habría confesado Roland Carreño su supuesta participación en hechos delictuosos, sin aclarar con qué, acompañado de qué abogado se había producido esta declaración, sin lo cual esta declaración, si existe, es nula de toda nulidad. Y finalmente anunció la designación de un fiscal nacional al efecto. Es muy compleja esta situación. Si una persona está desaparecida desde el lunes de la tarde y es el martes en la noche que el gobierno admite su detención, ¿dónde estuvo mientras tanto? ¿Existen cárceles clandestinas en Venezuela? ¿Cuál es la situación real sobre esto? Buscamos criterio experto y tenemos en línea al doctor Joel García, defensor de derechos humanos, abogado, maestro de promociones enteras de abogados de nuestro país, y queremos conocer su opinión al respecto. Joel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo. Buenos días a toda tu audiencia. Sí, tal como tú lo narras, sucedieron los hechos, ¿no? El desconocimiento, dónde estaba Roland, qué organismo era responsable de su detención, cuáles fueron las circunstancias de su detención, y hasta ahora, si no fue hasta las 9:23 horas de la noche del día de ayer que tuvimos conocimiento a través de un señor que se llama Freddy Ñáñez, quien ocupa el cargo de ministro de Comunicaciones y presidente de Venezolana Televisión, supimos que el gobierno pues se atribuyó la detención del periodista Roland Carreño y así de otros dos jóvenes. También tuvimos conocimiento a través de informaciones de familiares de uno de los jóvenes, Aquiles Rodríguez, que al parecer los tenían o estaban en algo que se denomina DIP de la Policía Nacional Bolivariana, que está ubicada en Mari Pérez, donde antes se ubicaba
la policía metropolitana, al lado del teleférico, que los tienen allí. Sin embargo, es preocupante, y además que le digo, Chugo, que la doctora Ana Leonor Acosta y mi persona son los abogados que se van a encargar de la defensa de Roland Carreño. Y por ello estuve todo el día monitoreando la situación, estuve todo el día en el Palacio de Justicia a la espera de que se pudiera producir el traslado desde el centro policial donde se encontraba, porque sabíamos que estaba detenido, porque ese es el actual de la policía venezolana, hasta Palacio de Justicia. ¿Con qué finalidad? De evitar ya lo recurrente, de que ellos buscan la forma de que los presos sean asistidos por defensa pública. Y no quiero menospreciar el trabajo que puede hacer un defensor público, tan abogado como nosotros, está preparado tan igual o mejor que nosotros. El problema está en el silencio. Los defensores públicos pertenecen a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Tribunal Supremo de Justicia, y ellos no pueden dar declaraciones, ellos no pueden decir o denunciar las violaciones porque les tiene prohibido eso. Entonces, es una defensa a media y sesgada. Tuvimos todo el día desde el Palacio de Justicia, eso a las 6:30 de la tarde, ya no había más distribuciones, nos retiramos. Sin embargo, quedaban todavía en tribunales 2 jueces, estos jueces que tienen competencia, entre comillas, competencia de terrorismo, que estaban todavía en las instalaciones del Palacio de Justicia, y eso nos generaba mucha suspicacia, porque son los jueces que siempre utilizan para todo este tipo de marramucias y para incriminar personas. No sé si lo habrán trasladado de madrugada y lo presentaron de madrugada, porque también suelen hacerse. Con el diputado León lo hicieron de pasada las 12 de la noche, y lo presentaron y le dijeron, mira, tu defensa no está aquí. Por supuesto que a esa hora la defensa no va a estar, y además en situación de pandemia ahorita no permitan el acceso de nadie hasta un tribunal si el juez no lo autoriza. Entonces, vimos que este ministro primero sacó 3 tweets. Uno, rechazando la campaña de descrédito contra el Estado de Derecho en Venezuela. Otro que decía que Roland fue capturado infragante, y además que había confesado en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República. Y un tercero diciendo que en Venezuela se respetan las garantías, el debido proceso y el derecho a la defensa sin excepción, y que en las próximas horas quien está a cargo por la Asamblea Nacional Constituyente del Ministerio Público daría detalles al caso. Evidentemente, minutos después, a las 10:05 de la noche, salió Tarek William Saab diciendo, y leo textualmente, ante la detención en flagrancia de Roland Carreño por su participación en planes conspirativos contra la paz democrática, designó a Fiscal 73 Nacional para adelantar las investigaciones correspondientes. Fiscal 73 es el mismo del caso Gedeón, donde nadie tiene defensa privada, donde todo el mundo lo han obligado a admitir hechos, y donde se desconocen detalles más allá de lo que denunció el diputado Wilmer Azuaje en estos días. Y el otro tuit de Tarek William Saab dice, investigaciones correspondientes de las cuales de manera preliminar se indican a dicho ciudadano en la entrega de armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional. Y con esto, Chugo, quiero hacer un paréntesis, porque en horas de la mañana, en horas tempranas del día de ayer, la periodista Idania Chirinos también produjo un tuit diciendo que tenía información que a Roland Carreño lo iban a sembrar, o estaban armando un expediente con $15,000, un fusil y un cuaderno donde estaban los planes conspirativos. Eso lo decía Idania Chirinos a horas tempranas, que por las declaraciones o los tweets de Tarek William Saab y los de Freddy Ñañez, pareciera que es cierto la información que tenía Idania Chirinos, de que ese era la puesta en escena que tenían para Roland Carreño. Ahora, Jesús tuvo muy bien. Venezuela creo que conoce a Roland Carreño, y
esta versión de que Roland Carreño es traficante de armas o negocia con armas y además que está contratando mercenarios, es una historia que se repite, porque yo defendí también a dirigente político y abogado Roberto Marrero, y exactamente es el mismo guión. Pareciera que agarraron el expediente de Roberto Marrero, como lo indultaron, tacharon con Tipex el nombre de Roberto Marrero y pusieron ahora a Roland Carreño. Todos sabemos que Roland Carreño no trafica un arma, todos sabemos a qué se dedica Roland Carreño, sabemos cómo es el actuar de Roland Carreño, y mal podríamos pensar de que esto se ajusta a la realidad. Pero peor aún es que en horas tempranas, también ayer, la mañana, muy temprana, pusieron a circular un documento en PDF en las redes sociales, atribuyéndose a la Policía Nacional Bolivariana, donde decía que Roland había sido detenido cometiendo actos indecentes dentro de un vehículo, etcétera, ¿no? Situaciones para que el régimen pone a circular para aniquilar moralmente a cualquier persona, porque son capaces de todo, son capaces de hacer cualquier cosa. Ahora, nosotros esperamos, como dice Ñáñez, que ellos son respetuosos de las garantías y el debido proceso y el derecho a la defensa, de que el día de hoy Roland Carreño sea trasladado a tribunales, de que a Roland Carreño se le permita y se nos permita a nosotros formar parte del equipo de defensa de Roland Carreño, tener acceso al expediente y después nosotros daremos los detalles. Pero también anoche fue víctima Roland Carreño de un allanamiento por más de 20 funcionarios en el apartamento donde reside. ¿Qué se llevaron, qué sembraron? Lo desconocemos hasta ahora. Pero esa es la situación con Roland Carreño hasta este momento. Joel, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas dado esta información de primera mano, de altísima calidad, sobre lo que ha ocurrido hasta ahora y sobre lo que va a ocurrir en las próximas horas en el caso del colega periodista y, por cierto, también diputado de la Asamblea Nacional, Roland Carreño. Es de alguna manera, en medio de toda esta circunstancia trágica, pero es de alguna forma un motivo de tranquilidad saber que tú estás formando parte de ese equipo de defensa, porque sabemos tu trayectoria como defensor de derechos humanos y defensor del Estado de Derecho en nuestro país. Muy buenos días, Joel. Muchas gracias. Gracias a ti, Chugo. Gracias por el contacto. Buenos días. Joel García, abogado venezolano, defensor de derechos humanos, maestro de generaciones enteras de abogados en nuestro país, dándonos esta información, repito, de primera mano sobre el caso de Roland Carreño. En efecto, después de 24 horas de desaparición, el gobierno admite tenerlo detenido. Sin embargo, hace un conjunto de afirmaciones harto discutibles, como que fue detenido en flagrancia. Flagrancia significa haberlo detenido cometiendo un delito. ¿Qué delito? Tráfico de armas. Roland Carreño, el cronista social Roland Carreño, el comentarista de modas Roland Carreño. ¡Ah, caramba! Difícil de creer, difícil de tragar. Luego, este tema de la supuesta confesión de Roland Carreño. Toda declaración que haya sido emitida sin estar presente su abogado defensor es nula de toda nulidad. Recordemos aquel espectáculo terrible cuando el régimen presentó imágenes de nuestro diputado, nuestro admirado diputado Juan Requesens, bajo efectos de alguna sustancia y prácticamente sin control de sus movimientos. Ya sabemos de qué cosas son capaces algunos elementos cuando están ebrios de poder. Seguiremos entonces atentos al desarrollo de este lamentable caso, la manera como la represión política se ensaña esta vez contra este periodista y parlamentario Roland Carreño. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con una noticia también extremadamente grave. De esas cosas graves, gravísimas, que quedan sepultadas en la tercera o cuarta página porque la agenda política copa los principales espacios. Sin embargo, insisto, esto es extremadamente grave. Ayer, más o menos a la una, un poquito más tarde, entre 2 y 3 de la tarde, recibí numerosas llamadas del barrio Ali Primera. El barrio Ali Primera está en Paraguaná, está prácticamente en las inmediaciones de la refinería de Amuay. Este barrio sobrevivió milagrosamente a la explosión de hace 8 años. Ayer nuevamente les asaltó el pánico, les asaltó el terror, porque se produjo una nueva y potente explosión en la refinería, afortunadamente sin daños mayores, sin ocasionar víctimas, pero creando gran zozobra en la población. Hemos querido indagar porque recibimos luego llamadas incluso de pescadores artesanales que estaban en la bahía cuando ocurrió esta explosión, y hemos recibido también información de algunos ciudadanos preocupados por el ambiente, algunos activistas ecologistas que nos dicen que previo a esta situación durante varios días se estuvieron realizando derrames de petróleo en la bahía de Amuay. Por eso quisimos buscar criterio experto para que nos pueda orientar sobre eso. Y nadie mejor que Iván Freites. Iván Freites es el líder sindical de los trabajadores petroleros a nivel nacional y tiene la raíz de su liderazgo precisamente allá en Amuay, allá en Falcón. Debo recordarles, es la única persona por la cual se activó la justicia venezolana para investigar la tragedia de Amuay. En vez de investigar a los culpables, en vez de investigar a los responsables, se pusieron a tratar de atemorizar a la persona que se había atrevido a denunciar, que es precisamente Iván Freites. Iván, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué pasó ayer en Amuay? ¿Qué fue lo que detonó esta crisis y en qué estado quedó la refinería? Muy buenos días, te escuchamos. ¿Qué problema? Tenemos problemas en la comunicación con nuestro invitado Iván Freites.
Vamos a intentar reponer la comunicación. Repito, Iván Freites no es, digamos, sencillamente un testigo más, es una persona con un profundo conocimiento del funcionamiento del CRP, el Centro Refinador de Paraguaná, que como ustedes saben integra las refinerías de Amuay y la refinería de Cardón. Todo esto él lo conoce bastante bien, ha trabajado largos años en estas instalaciones y ha sido también representante laboral en las mismas. Mientras logramos la comunicación, les comento que en el transcurso de su primera alocución desde el exilio, el dirigente político Leopoldo López hizo un conjunto de afirmaciones muy importantes. Dijo que se iba a dedicar fundamentalmente a la promoción de elecciones libres en nuestro país, a la denuncia de la crisis humanitaria que aqueja a los venezolanos, denunciando específicamente el hecho de que, siendo la crisis venezolana una de las más críticas del planeta, sin embargo, es la que menos recursos ha obtenido a nivel mundial para ser atendida. Eso, entre otras cosas, fueron parte de las afirmaciones hechas por el dirigente político Leopoldo López en el día de ayer. Hizo hincapié también en el tema de los derechos humanos. Dijo que se esforzará en hacer lo que corresponda para que los responsables de las violaciones de derechos humanos, torturas y ejecuciones puedan ser sometidos a la justicia internacional. Tenemos en línea entonces a Iván Freites. Iván, buenos días. ¿Nos escuchas? Buenos días, Cho. Hermano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de todo el país qué fue lo que pasó ayer en Amuay, cuál fue la causa de la explosión y en qué situación operativa amanece hoy la refinería. Muy buenos días, te escuchamos. Bueno, Cho, lo que venimos denunciando desde hace años, no desde hace 3 días, lo venimos denunciando desde el año 2005, la situación en la cual están operando las refinerías, y sobre todo las refinerías Amuay y Cardón. La situación de ayer nos indica que en cualquier momento se puede repetir un evento como el que hubo el 25 de agosto del año 2012. Y es grave lo que estamos denunciando, porque la refinería se paró el viernes. El viernes se paró la refinería de Amuay, es decir, esa refinería ayer, esa planta donde hubo la explosión, está parada, estaba fuera de servicio. Eso indica de que las condiciones de las refinerías están graves, que las plantas paradas están explotando. ¿Cuáles son la situación de por qué esa planta explotó? Mira, en los últimos días todas las áreas petroleras del país han dado señales de ancianidad, de deterioro, ya de años de servicios cumplidos de todas las instalaciones. Son las refinerías más de 60 años, más de 70 años tiene la refinería de Amuay en servicio. Entonces, esto hay que hacerle cambios y no se han hecho los cambios requeridos. También lo más importante de una empresa, de una institución, de una corporación de este tipo, es el personal. El personal huido masivamente, huyéndole al hambre, a la represión, a la persecución, a la miseria, al que le eliminaron todos sus derechos contractuales. Lo de ayer de Amuay se sintió a kilómetros de distancia, Chuo. Esto preocupó por la situación, la gente ya aterrada, la gente todo lo que está pasando en la industria petrolera nacional. Me llamó gente, inclusive de la zona del Cardón, que está alejado de allí, del área de las refinerías, diciéndome que sintieron un temblor como un rayo que había caído cerquita de su casa. Entonces,
Todo es una situación que uno no quiere con esto alarmar a la gente, sino prevenir que vaya a pasar algo que vayamos a lamentar, y que nos están diciendo, nos están avisando las circunstancias, que la industria petrolera nacional cayó en una situación muy grave y muy delicada, donde se requiere la intervención de todos para evitar que haya un suceso como el que pasó el 25 de agosto del año 2012. Los trabajadores están haciendo de tripas corazón. Los trabajadores ayer los tenían haciéndole unas pruebas de COVID-19. Esas áreas estaban desoladas, gracias a Dios que por ahí no había nadie cerca. Los trabajadores los tenían por allá haciéndole una prueba de COVID-19, y esto hizo que no hubiese hechos que lamentar en cuanto a vidas humanas y personal dentro de las instalaciones de la industria. Es muy grave, Chugo, es muy grave lo que estamos pasando por la situación de la industria petrolera nacional. Ayer esa planta era la única planta que estaba procesando mayor cantidad de crudo. Hasta el viernes estuvo procesando 90,000 barriles de crudo. Con eso lográbamos producir los productos BGO y nafta que nos llevan a producir gasolina en poquitas cantidades, que aproximadamente las dos plantas que están tratando de poner en servicio en la refinería Cardón, que es la planta de reformador de nafta y la planta catalítica Cardón. Esas plantas se alimentan de esas plantas, de las plantas destiladoras. No, con esta situación ya la situación de la gasolina empeora en el país, porque no va a haber cómo abastecer esas plantas de productos para poder producir gasolina. Esa pregunta te íbamos a hacer, Iván, gracias por adelantarte, acerca del impacto que tendría esto en la ya crítica situación de suministro del combustible. Estamos en Caracas, ciertamente hay una burbuja. No es que no haya problemas en Caracas, pero los problemas son infinitamente menores a los que confrontan nuestros compatriotas del interior del país a la hora de tratar de llenar sus tanques de combustible con gasolina. Ahora te quería preguntar otra cosa. Tenemos reportes de que desde hace varios días hay derrames en la bahía de Amuay. Eso llama mucho la atención, porque mientras todo el país está pendiente de lo que pase con el tanquero Navarima en las costas de Sucre, resulta que tenemos acá en el occidente del país también esta situación. ¿Qué conocimiento tienes tú de ese tema? Mira, el problema es lo que hablé al principio, las condiciones de las refinerías, las condiciones de las instalaciones petroleras es ya de intervención inmediata. Entonces, cuando hacen alguna maniobra dentro de las refinerías, inmediatamente esas tuberías que están ya descontinuadas, ya están deterioradas, ya dieron su vida útil. Esas tuberías y esos equipos empiezan a fugar. Eso es lo que pasa en Refinería El Palito, eso es lo que pasa en Refinería Cardón y pasa en Refinería de Amuay. Pero hay otra cosa, que son los protocolos de seguridad. Nosotros tenemos para hacer un trabajo, para hacer un arranque, una parada de planta, nosotros tenemos que seguirnos por un protocolo de seguridad de arranque y parada de planta. Eso es de estricto cumplimiento. Bueno, aquí no se está haciendo eso. ¿Qué pasaba cuando aquí en Paraguaná llovía? Eso te lo digo yo, que tengo más de 30 años allí. Cuando llueve, lo normal es que se active un plan con camiones de vacío, evitar que los productos hidrocarburos que suben por el agua de la lluvia, evitar que esos se vayan a la playa. Bueno, eso no se hizo más, como no se ha hecho más nada en las instalaciones petroleras del país. Bueno, eso ha motivado a que en los últimos días las playas de las costas de Falcón, y sobre todo las que están en la bahía de Amuay y en Punta Cardón, hayan sufrido de los derrames, igual Refinería El Palito. Entonces, toda esta situación es que no se están cumpliendo con los protocolos de seguridad en la industria petrolera nacional, y que el personal ya no da abasto para toda esta situación de deterioro y de asalto y de saqueo que ha vivido la industria petrolera nacional. Es muy grave porque
Hace la semana pasada, de la refinería Cardón, lograron obtener un poquito de gas por allá, gas para bombonas. Bueno, el gas lo sacaron dos gandolas de gas de 37,000 litros, y esas gandolas de gas pensaron los trabajadores que le iban a dejar para Punto Fijo, por lo menos. Bueno, no, se la llevaron para Caracas, para la cúpula cívico-militar, disfrute de su gas. Entonces, mientras tanto, están mandando a la gente a cocinar con leña. Es muy lamentable también, pues te lo digo, porque no solo afecta a la gasolina. El problema del gas es más grave que el problema de la gasolina, porque el problema del gas se estaba buscando solucionar, y ahora con esto se alejan las posibilidades de solucionar el problema del gas. Iván, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado información de primera mano sobre estos eventos potencialmente peligrosos, tremendamente peligrosos, y que impactan de manera diversa la ya menguada calidad de vida del ciudadano. Muchísimas gracias, Iván. Estamos muy pendientes. Un abrazo. Saludos. Iván Freites, dirigente sindical, jefe de diversos movimientos laborales en el occidente del país, integrante de la Junta Directiva Nacional de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, dándonos esta información. Resumo rápidamente. Primero, sí explotó una planta ayer en Amuay. La planta estaba parada desde el viernes. ¿Cómo será el nivel de deterioro de esas instalaciones que, estando paradas, explotó? Nos lo dice Iván Freites. En segundo lugar, gracias a Dios no hubo víctimas fatales, porque ayer se estaba realizando un despistaje de COVID-19 a trabajadores de esa instalación. Los trabajadores estaban en esa actividad lejos del área operativa, y por eso, gracias a Dios, no hay víctimas fatales que lamentar. Tercero, esto va a impactar sobre la ya menguadísima capacidad de generación de gasolina en el país. La crisis que tienen los venezolanos, sobre todo en el interior de la República, se va a agravar frente a esta contingencia, nos lo advierte Iván Freites. Más allá del tema de la gasolina, que ya es grave, nos habla también del tema del gas doméstico. Nos informa que de alguna forma se podía producir gas asociado al petróleo en estas instalaciones que ayer detonaron, que ayer tuvieron esta situación grave atribuida por Iván Freites a falta de mantenimiento y a la falta de personal experto en su operación debido a el éxodo por malos salarios, por represión incluso. Todo esto nos lo acaba de informar Iván Freites. Quiero sobre todo hacer hincapié en un aspecto relevante de lo que nos dijera nuestro entrevistado. Esto es un aviso, esto es una advertencia, esto es un señalamiento de que tantos años de manejo inadecuado, tantos años sin cumplir los protocolos de seguridad no quedan impunes, generan este tipo de situaciones de brutal inseguridad. Mi palabra de respeto y solidaridad a los habitantes del barrio La Primera que ayer me llamaron, mis palabras de respeto y solidaridad a los pescadores artesanales que ayer se comunicaron con nosotros para denunciar esta situación compleja, terrible, que generó zozobra, pánico casi en esta comunidad humilde y trabajadora. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz.
objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y aprovecho esta parte final del programa para agradecer vivamente la generosa entrevista que ayer me hiciera Luzmeli Reyes, la respetada colega Luzmeli Reyes, directora del portal Efecto Cocuyo. La entrevista versó fundamentalmente sobre el impacto que tendría en la política venezolana la salida del país del dirigente Leopoldo López. Yo ratifiqué los conceptos emitidos y ya comentados en este programa, pues mi alegría por el hecho de que Leopoldo haya recobrado su libertad, mi alegría por el hecho de que Leopoldo haya podido reintegrarse a su familia, pues haya podido reunificar a su familia, la certeza clara que tengo de que esté donde esté Leopoldo, esté en el polo sur o en el polo norte, en el lugar del planeta en que se encuentre, va a seguir luchando por el cambio democrático en nuestro país, de eso no tengo la menor duda. Y le exponía también mi preocupación de que el tema está en qué condición va a dar Leopoldo esa lucha, esa pelea, si es como dirigente político, si es como referente importante de la lucha de los demócratas venezolanos, bueno, estupendo, pero si es como comisionado presidencial para la coordinación del centro de gobierno de la presidencia interina, que es el nombre completo y gigantesco del cargo que tenía o que tiene, si es así, entonces sí genera cierta preocupación, porque eso significaría que tendríamos ya un pedazo del gobierno interino en el exilio. Ayer se produjo la primera declaración pública de López desde una rueda de prensa que dio a la 1 de la tarde hora de Caracas en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Yo creo que son muy interesantes los conceptos que allí emitió. A lo largo de toda su entrevista habló no como parte del gobierno, no como comisionado presidencial de no sé qué cosa, sino que habló como Leopoldo López, el dirigente político que es. Si eso es así, estupendo, me parece muy bueno. Ojalá que el señor Guaidó, en consecuencia, proceda entonces a designar al sustituto de Leopoldo López en la responsabilidad concreta y local que tenía. De esa manera podamos entonces diferenciar, distinguir entre lo que va a ser el activismo internacional del dirigente político Leopoldo López y lo que podría ser el funcionamiento de esa estructura llamada gobierno interino. Repito, cualquier intento de estar intentando normalizar, pretendiendo normalizar ante la opinión pública venezolana la figura de un gobierno interino del exilio debe ser al menos debatida, pero presentarle eso como hecho cumplido a la comunidad venezolana es casi una estafa, ¿no? Y lo digo con preocupación. Los argumentos ya han sido vertidos acá. Hemos señalado como diversas voces de la sociedad civil venezolana, entre ellas una muy destacada, la voz de la Conferencia Episcopal, han denunciado como la clase política en nuestro país, tanto en su versión oficialista como en su versión opositora, se han distanciado, se han divorciado
del sentimiento de la gente, del dolor de la gente, del sufrimiento de la gente ante la emergencia humanitaria compleja que atravesamos y que confrontamos. Es más, en algunos casos no es que han sido simplemente insensibles frente a esto, sino que incluso han estimulado y han apoyado tácticas que en lugar de aliviar el sufrimiento del venezolano, lo agravan porque tienen la peregrina idea de que todo lo que signifique sufrimiento para el pueblo genera presión para la dictadura. Entonces, si esos criterios tan peregrinos, tan socialmente irresponsables, tan políticamente insolidarios, han sido llevados a cabo por una dirección política estando acá en nuestro país, ustedes se imaginan a qué extremos podrían llegar si ese liderazgo estuviese desperdigado por el mundo, entre Miami, Madrid, Bogotá y Washington. No, yo no quiero ni imaginarme eso. Por eso, insisto, celebro que Leopoldo esté en libertad, celebro que tenga una agenda como la que ayer enunció de promoción de la lucha democrática del pueblo venezolano y de denuncia de las violaciones de derechos humanos en nuestro país, pero alerto, este tema de el gobierno interino del exilio debe ser por lo menos debatido. Yo en lo particular tengo una posición contraria a eso. Yo creo que la lucha es aquí. Yo creo que la pelea es acá. Yo creo que el combate es acá y al lado del pueblo sufriente, al lado del pueblo doliente, compartiendo circunstancia y lucha y esperanza con ese pueblo. Eso es lo que creo. Y creo también que toda idea de que el liderazgo pueda irse al exterior, atrincherarse tras los recursos con que hoy cuentan para esperar que el régimen se pudra como producto de las sanciones y al final caiga por su propio peso, creo que eso es inadecuado hasta el extremo de ser criminal, porque si el régimen se pudre con los venezolanos adentro. Se pudre, pero generando un altísimo impacto humanitario. Y eso hay que evitarlo. Ese no puede ser el camino. El costo de la libertad no puede ser reducir al mínimo las condiciones de sobrevivencia del pueblo venezolano. Entonces, eso, repito, hay que debatirlo. Y finalmente quiero hacer una precisión sobre uno de los conceptos emitidos ayer en esta conversación amable, generosa que tuvimos con Luzmeli Reyes en su programa Con la Luz a través de la plataforma de Efecto Cocuyo. Yo hablaba acerca de lo que algunos han definido como la más importante victoria que ha obtenido el chavismo en estos 20 y tantos años. Yo decía, esta victoria no es electoral, la más importante victoria que ha obtenido no es armada tampoco, no es tampoco en el ámbito económico. La más importante victoria que ha obtenido el chavismo en todos estos años ha sido una victoria cultural. Y esa victoria cultural consiste en haber puesto a pensar como chavistas a una buena cantidad de venezolanos que se asumen opositores, que se creen opositores, que han terminado imitando al chavismo en algunos de sus peores rasgos. Uno de esos rasgos terribles es la intolerancia. Nosotros, en el campo democrático, nosotros, sobre todo en la oposición política, hemos perdido de vista la cultura del debate democrático. Para nosotros hoy, o para muchos de nosotros hoy, el debate no es el debate con, sino es el debate contra. La gente se plantea un debate no para construir una solución de manera conjunta, sino para tratar de aplastar la opinión del otro, para descalificar al otro, para convertir al otro en un guiñapo, no solamente político, sino moral. Entonces tú ves discusiones entre supuestos demócratas planteando de entrada que no, lo que pasa es que tú eres un loquito extremista, violento, golpista, o al revés.
Dice, no, lo que pasa es que tú eres un alacrán, tú eres un asalariado del régimen, tú eres un colaboracionista. O sea, antes de que surjan los argumentos, lo primero que salen a relucir son las etiquetas. Y por supuesto, un debate de esa naturaleza no lleva para ninguna parte, porque eso no es debate, eso es exterminio, eso es destrucción, eso es molienda, ¿no? No por casualidad, en la oposición venezolana en los últimos 20 años, prácticamente ha funcionado una especie de trapiche. Todo el que se mete termina prácticamente destruido, no por el régimen, sino por la misma oposición. ¿Sí? Entonces, el llamado que hicimos ayer, no solamente en el programa de Efecto Cocuyo, sino acá en este programa también, y bueno, y lo que vengo diciendo en mis recorridos y en mis conversaciones y en los conversatorios y en todas las oportunidades que tengo de conversar con los ciudadanos, es que nosotros tenemos como ciudadanos, en primer lugar, que interpelarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos simplemente señalar las tragedias generadas por las malas políticas del régimen y criticar las cosas que la oposición, la dirección política opositora, la dirección político-partidista de la oposición hace o deja de hacer. Antes que eso, tenemos que interpelarnos nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos? ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo debemos movilizarnos? ¿Cómo debemos convertirnos en la fuerza social que tenga el impacto político necesario? Quienes adversamos a este régimen somos una amplísima mayoría en Venezuela, pero no hemos logrado convertir esa amplísima mayoría social que somos en una mayoría política eficiente. Y hay que preguntarse entonces, más allá de los horrores del gobierno y de los errores de la oposición partidista, ¿qué podemos hacer nosotros? La respuesta a esa pregunta no la tengo yo, seguramente no la tiene usted. La respuesta a esa pregunta debe surgir de un amplio debate ciudadano. Por eso es tan importante que recuperemos la cultura democrática del debate. Entender que un debate es para que tu verdad más mi verdad conjuguen, conformen una verdad plural que nos permita avanzar. Un debate que permita que tu duda y mi duda encuentren respuestas, no en la destrucción del otro, sino en la comunión con el otro. Eso es demasiado importante. Usted me dirá, bueno, sí, pero es que eso lleva mucho tiempo. Entonces le voy a decir lo que también le comentaba ayer a Luzmeli Reyes cuando ese tema surgió, el tema del tiempo. Miren, mis amigos, hay mucha gente que en esta lucha contra el régimen, con toda razón, por cierto, yo eso no lo critico. Hay un viejo dicho castizo andaluz que solía repetir la profesora Marta Colomina, decía, cada quien habla de la fiesta de acuerdo al momento en que llega a ella, de acuerdo a cómo le va en ella, ¿no? Entonces, hay gente que se incorporó a la lucha cuando las jornadas del año 2017, ¿no? Y bueno, tiene una visual de lo que significa la confrontación con el proyecto autoritario, etcétera, etcétera. Hay otra gente que se incorporó a la lucha en el año, ¿qué te digo yo? En el año 2007, la famosa generación del 2007, ¿no? La lucha contra el cierre de RCTV y en contra de la propuesta chavista en el referendo constitucional, ¿no? Y así, pues, cada quien habla de esto de acuerdo al momento en que se incorporó y al momento en que pudo desplegar su activismo ciudadano. Yo estoy en esto desde 1999. Bueno, yo estoy opuesto al chavismo desde prácticamente el golpe de Estado. Desde que Chávez intentó el golpe de Estado, yo estoy en contra de esto. Pero una vez que Chávez llega al poder, hay que recordar que la primera reacción de calle contra el proyecto autoritario no vino del ámbito partidista. Los partidos estaban en shock. El Congreso estaba disuelto. Había una cosa que llamaban el congresillo, de gente allí esperando qué les iba a pasar. La Corte Suprema de Justicia se suicidó. Sí, se suicidó.
con gente que hoy es muy radical, pero en aquel momento se suicidaron para darle paso libre al chavismo. En ese momento y en ese ambiente, la primera respuesta de calle contra el proyecto autoritario lo dio la sociedad civil con la consigna "con mis hijos no te metas", y enfrentando el decreto 1011 y el proyecto de una nueva ley de educación. Bueno, yo estoy en esta pelea desde ese momento, y a lo largo de estos 20 años puedo decirles que la cosa más dañina que nos ha ocurrido ha sido precisamente el inmediatismo. Gente que decía, este país no aguanta más, hay que hacer algo ya, y nos metieron en el desastre del 11 de abril del 2002, o en el desastre de la abstención del 2005, o en muchos otros desastres posteriores, siempre con el cuento de que este país no aguanta más, hay que hacer algo ya, y terminan haciendo cosas mal hechas que generan un atornillamiento del régimen. Pero y en esto ya llevamos 20 años, señores, 20 años. Hay venezolanos que tienen hoy 20, 21, 30, 34, 36 años, que no conocen otra forma de vida, sino esto, producto precisamente del inmediatismo. Entonces, repito, hay que hacer lo que hay que hacer y hay que hacerlo bien. Aquí hay que construir un nuevo movimiento social y evidentemente hay que construir un nuevo liderazgo de ciudadanos empoderados, un liderazgo que sea capaz de asumir a plenitud las responsabilidades de la sociedad civil y de ir más allá, de asumir las responsabilidades de un activismo sociopolítico. En este país, donde los políticos lamentablemente decidieron dejar de hacer política, el régimen se dedica a hacer bullying. La dirección político-partidista de la oposición se dedica a hacer activismo en las redes sociales, pero política con y por la gente. Parece que de eso se olvidaron muchos. Bueno, en este país la responsabilidad del ciudadano se amplía, y eso tiene que formar parte de esa agenda de debate ciudadano que, insisto, debe ser un debate para construir, no para destruir a nadie. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, con la presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.